Buenas tardes, si gusta pueden empezar la clase, gracias. Muy bien, vamos a empezar. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, pues me tocaron varios temas. Esta clase se llama Estrabismos Especiales. Yo soy el doctor Jorge Alfredo Yáñez, soy R3 de Guadalajara. Pues bueno, vamos a empezar, ¿vale? Porque son varios temitas. El primero que vamos a hablar va a ser el síndrome de Brown. Como pueden ver aquí, perdón. Bueno, continúo. Como pueden ver en esta imagen, lo característico del síndrome de Brown es que va a haber una limitación de la elevación en un ojo al momento que hacemos una aducción. Aquí podemos ver que nuestro paciente está mirando en supralevoversión. Entonces, el ojito derecho es el que no tiene la capacidad de hacer elevación mientras está en aducción. Eso es lo que caracteriza esta enfermedad, ¿vale? Este es un síndrome o una forma de estrabismo vertical que se caracteriza por esta elevación limitada del ojo en esta posición y generalmente es secundaria a una restricción mecánica del complejo tróclea-tendón del oblicuo superior. Recordemos que el oblicuo superior tiene esta tróclea en la cual básicamente es como una polea que gira completamente, que se inserta en la fosa troclear de la órbita y pues bueno, gracias a esto es que tenemos estos movimientos característicos de este músculo, ¿no? El síndrome de Brown puede ser tanto congénito como adquirido, puede ser bilateral en el 10% de los casos y presenta una ligera predilección por el sexo femenino. Se cree que existe una predisposición genética, sin embargo la mayoría de los casos son de nuevo, ¿no? O sea, no tiene ninguna correlación familiar la mayoría. Como les mencioné hace ratito, puede tener causas tanto congénitas como adquiridas. El síndrome de Brown congénito se presenta desde el nacimiento y no se va a asociar a ningún tipo de causa tanto inflamatoria, infecciosa y la restricción de movimiento no va a estar asociada ni con dolor ni con un sonido específico que ahorita vamos a hablar un poquito de él. Enfermedades inflamatorias principalmente sistémicas como artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico, pueden llegar a darnos esta manifestación y dependiendo de la intensidad de la enfermedad, este puede ser intermitente. Por lo general, las causas adquiridas también pueden ser por traumatismos, cicatrices peritrocleares, quistes tendinosos, masas o tumores orbitarios, o como ya habíamos mencionado, tanto procesos inflamatorios sistémicos o incluso locales como hasta sinusitis, ¿no? También lo puede dar pérdida de elasticidad muscular, como por ejemplo en la orbitopatía distiroidea. El cuadro clínico clásico pues va a ser una diplopia vertical, una mala visión binocular con una mala estereopsis o incluso una falta de fusión, dolor y sensibilidad orbitaria, dolor cuando hay movimientos oculares. Esto principalmente se va a asociar a todos los que sean debido a enfermedades inflamatorias sistémicas. Posiciones anormales de la cabeza, estamos hablando de posiciones compensatorias o tortícolis, y los pacientes pueden oír y sentir un pequeño clic al momento del movimiento del ojo, ¿no? Esto principalmente es con los restrictivos o cuando estamos hablando de inflamatorios. Cuando son congénitos no se asocia. El diagnóstico se va a basar en los hallazgos clínicos de la anamnesis, ¿no? Entonces, es recomendado que cuando no es algo congénito debemos realizar estudios de imagen orbitaria y senos paranasales. ¿Por qué? Porque pues, no sabemos si es algo restrictivo o simplemente es inflamatorio, ¿no? Como va a estar siempre asociado a enfermedades sistémicas, sí es importante, pues bueno, checar lo más común, ¿no? Que son las artritis reumatoide y el lupus. El diferencial, pues realmente puede ser desde una parálisis del músculo oblicuo superior, la hiperreacción del oblicuo superior, parálisis doble del ascenso, que es esto un síndrome que se llama síndrome de Parinot. Este síndrome realmente pues no permite que el músculo recto superior tenga una movilidad adecuada, es una paresia y no hay elevación. Este síndrome por lo general es bilateral, pero existe una presentación que es el síndrome de Parinot incompleto, que nada más afecta a uno de los dos ojos, por lo tanto, pues es un diferencial muy importante. La fibrosis congénita de músculos extraoculares, enfermedad ocular tiroidea o orbitopatía tiroidea, fracturas orbitarias con atrapamiento muscular o incluso miastenia gravis.
A pesar de que en la miastenia los signos principales o más característicos es la tosis, no principalmente el estrabismo. Claramente en una exploración bajo una persona sin tanta experiencia, pues una tosis puede llegar a confundirse con un defecto de elevación, ¿no? Por eso es importante mencionarlo. Pues las indicaciones quirúrgicas en este síndrome, pues principalmente es cuando hay una hipotropia en posición primaria de la mirada, una posición anormal significativa de la cabeza, una tortícolis que esté generando molestias, una diplopia significativa, disminución significativa de la aducción, una binocularidad comprometida, es decir, a un niño que le hagamos pruebas de estereopsis, de fusión y que no tenga absolutamente nada, pues hay que ver qué está pasando, ¿no? O dolor orbitero significativo con los movimientos oculares. El manejo conservador es lo más común, ¿no? Realmente está descrito que hasta en un 75% de los casos el síndrome de Brown puede resolver espontáneamente. También los que son secundarios a enfermedades inflamatorias, por lo general, una vez que tratamos la enfermedad subyacente, va a mejorar la sintomatología y pues claramente cuando hay dolor orbitario relacionado, van a poder beneficiarse mucho con tratamientos transitorios, por ejemplo, de inyecciones de esteroides. Pero sí es muy importante mencionar que muchas veces los niños cuando tienen síndrome de Brown, en el momento en que crece la órbita puede resolver los síntomas. Entonces, pues sí se describe que más que nada hay que dar observación a menos que la binocularidad esté comprometida o haya mucho dolor. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, pues tenemos la tenectomía o tenotomía, que básicamente es hacer una serie de cortes para liberar un poco la tensión de este tendón. Procedimientos de alargamiento del oblicuo superior con un expansor de silicona. Básicamente lo que se hace en este tipo de procedimientos es vamos a cortar el músculo y con una banda de silicona, similar a las que se ocupan para hacer cerclajes en retina, se expande el músculo para que no tenga tanta tensión. Se puede adelgazar el tendón sin necesidad de cortarlo, simplemente dando un poco de tracción de manera quirúrgica. Y en caso de que la causa primaria sea un quiste, pues obviamente al extirpar el quiste, pues va a mejorar muchísimo el cuadro clínico, ¿no? De manera muy rápida, recordamos que son como cuatro clasecitas los que vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahora el síndrome de Duane, ¿no? Aquí, pues, lo característico del síndrome de Duane, hay que recordar que principalmente va a estar afectada la movilidad horizontal, ¿no? De los músculos extraoculares. Este síndrome, ya sea de Duane o de retracción congénita, fue descrito por primera vez por Stilling y por Tuck en 1887 y 96, pero finalmente es Duane quien en 1905 genera un análisis extenso de 54 casos y por eso se le da el nombre, ¿no? La definición, pues es que es una rara alteración de la motilidad ocular debido a que hay una inervación anómala en el músculo recto lateral que está presente desde el nacimiento. Esto es algo congénito. Las características típicas, pues es la limitación del movimiento ocular horizontal, aunque en algunos casos del síndrome de Duane también nos puede dar movimientos verticales. Hay una disminución de la apertura palpebral, movimientos verticales anómalos en ocasiones, y se puede estar asociado a estrabismos, tanto a exotropia como a endotropia. Y ya no es tan común, pero también puede llegar a haber posiciones compensatorias. Pues aquí lo más importante, ¿no? Es que esto es un síndrome que es debido a una mala inervación del sexto y al mismo tiempo de una inervación aberrante del tercero. ¿Qué es lo que pasa? En el momento del desarrollo, o el sexto nunca se llega a desarrollar, es decir, nunca sale del puente y lo que genera es que pues, el tercer par craneal genera una inervación aberrante del recto lateral o que simplemente el sexto par no se desarrolla a tiempo, por lo tanto hay una inervación incompleta y el tercer par genera esta también inervación aberrante. Aquí lo que podemos ver en la imagen, básicamente que está señalado, es cómo va saliendo el sexto nervio del lado izquierdo de nuestro paciente, del lado derecho de la imagen, y del lado contralateral podemos ver que no hay nada, o sea, quiere decir que no hubo un nacimiento del nervio. Y lo interesante acá, déjenme se los pongo con el puntero, no sé si se alcance a ver, pero podemos ver aquí el músculo recto lateral del ojo derecho como está prácticamente atrófico, ¿no? Podemos ver el del derecho que tiene tono, cierta
volumen, ¿no? Y aquí el lado contralateral no tiene prácticamente volumen, esto pues porque la inervación es incompleta y el músculo no se mueve, ¿no? Entonces hay una atrofia. Entonces, vamos a hablar rapidísimo de la clasificación. Principalmente son 3 tipos, ¿no? El tipo 1 nos habla de que el ojo afectado va a tener una mala abducción, ¿sí? Este síndrome se relaciona frecuentemente con endotropias en la posición primaria. El tipo 2 nos va a hablar de una mala aducción y se va a relacionar con exotropias. Significa que hay menor hipoinervación del recto lateral, es decir, que todavía tenemos un poquito de acción, pero pues la inervación aberrante del tercero es lo que nos ocasiona todo esto, ¿no? Es menos común que el tipo 1. Y por último, el tipo 3, este ya nos habla de que hay una inervación aberrante pues, completa, ¿no? En la que básicamente no tenemos ni una buena aducción ni una buena abducción. El ojo por lo general está en posición primaria de la mirada todo el tiempo, pero como tiene una inervación tan importante del tercero de manera aberrante, podemos ver movimientos completamente desorganizados de hipertropia, de hipotropia, incluso retracción del ojo o cierre palpebral, principalmente involuntario. Hasta el 15% de estos casos van a ser bilaterales, por lo general son asimétricos, y bueno, vamos a empezar a verlos, ¿no? Este sería el Duane tipo 1, aquí el ojo izquierdo es el que está afectado. Si podemos ver en la primera imagen, podemos ver que el momento en el que el paciente mira hacia su lado derecho, sí tenemos un movimiento completo, pero hay un cierre palpebral por una retracción del globo ocular debido a esta mala inervación del tercero. En una posición primaria tenemos una ortoposición, aunque también podría ser una endo. Y en la tercera imagen, que el paciente está intentando voltear a ver a su izquierda, vemos que el ojo afectado pues no tiene un movimiento de abducción, ¿no? Eso es lo principal. Este es el más común, constituye del 50 al 80% de las presentaciones del síndrome de Duane. El Duane tipo 2, aquí tenemos que el ojito afectado es el ojito izquierdo de nuestro paciente, que quiere decir que, pues bueno, en el momento en el que nuestro paciente quiere ver hacia su lado derecho, pues como tal, el ojo izquierdo no tiene una aducción adecuada. En la ortoposición, pues podemos ver que hay una posición primaria en ortoposición, y al momento de que el paciente intenta ver hacia la izquierda, sí hay una aducción normal del ojo izquierdo, ¿no? Este, como les comentaba, es más raro. Y el tipo 3, pues ya hablamos de que el ojito derecho es el que está afectado. Aquí podemos ver que en posición primaria sí hay una ortoposición, pero tanto a la aducción como la abducción, pues hay muy poca movilidad, apenas si hay movilidad, ¿no? Sabemos que los dos movimientos están incompletos. Este es el clásico tipo 3. Ahora, otra clasificación pues es la de Romero-Apis o los criterios de Romero-Apis. Estos son 3 criterios diferentes. El primer criterio, esta clasificación básicamente es como para dar una clasificación un poco más profunda. Nos habla de los niveles de inervación que va a tener cada uno de los músculos dependiendo del par que se esté inervando, ¿no? El primer criterio es cualitativo, que nos dice si hay ausencia o existe la abducción. El segundo criterio es cuantitativo porque nos habla de la gradación de signos clínicos en tanto abducción como aducción. Y el tercer criterio solamente nos habla de cómo está la posición primaria, si se encuentra en ortoposición, en endotropia o en exotropia. El primer criterio nos habla de sustitución y duplicación. ¿Qué quiere decir? Si hay sustitución, significa que el cuarto nervio no está inervando al recto lateral y solo existe una inervación del tercero. Por lo tanto, no hay ningún tipo de abducción. Y la duplicación es cuando sí existe cierta inervación del sexto, pero también del tercero. Por lo tanto, sí tenemos cierto grado de aducción, pero el movimiento no es completo. El segundo criterio nos habla principalmente de la inervación que hace el sexto, que se va a dividir en cinco niveles, por así decirlo. El 0 es cuando no tenemos ninguna abducción o es la sustitución. El 1 es cuando tenemos una abducción de una cuarta parte entre la línea media y el canto externo. El número 2 es cuando hay una abducción a la mitad entre la línea media y el canto externo. El tipo 3 es cuando hay una abducción de 3/4 partes entre la línea media y el canto externo, y la 4 es cuando hay una abducción completa hasta el canto externo. Y también este segundo criterio lo vamos a tomar en cuenta para el tercer nervio. ¿Qué nos habla de esto? Cuando hay retracción, ¿sí? Cuando tenemos una retracción del globo ocular, quiere decir que el tercero está inervando de más, ¿no? Cuando hay una retracción leve con una abducción normal o ligeramente disminuida, hablamos del tipo 1, una retracción media con una abducción moderadamente disminuida, hablamos del tipo 2, y una retracción
perdón, una retracción marcada con una abducción disminuida del tipo 3, y ya cuando tenemos unos movimientos verticales de hipertrofia o hipotropia, hablamos de un tipo 4. Y el tercer criterio, como les mencioné anteriormente, solamente nos habla de cómo se ve el paciente en posición primaria, si hay ortoposición, endotropia o esotropia. El diagnóstico, pues obviamente también se va a hacer mediante los hallazgos clínicos, ¿no? Más del 98% de las personas con este síndrome es aislado, o sea, no hay una etiología genéticamente identificada, pero para aquellos que sí tengan antecedentes familiares de familiares pues con pacientes tipo Duane, se identificaron ciertas variantes patogénicas en los genes CHN1, MAFB y SALL4. Pues síndrome es autosómico dominante en un 5 al 10%. Realmente el manejo, pues para pacientes que en posición primaria tienen una ortoposición y fusión, pues realmente no hay necesidad de hacer muchos. El manejo es conservador, simplemente observación. Mientras la binocularidad esté conservada, no hay ningún problema. Obviamente, si tenemos un paciente tanto con endotropia como exotropia, lo primero que tenemos que hacer es hacer una corrección refractiva para evitar que nuestra desviación sea acomodativa. Entonces, obviamente, no llegar a operar al paciente y después que se ponga lentes y termine en un resultado no favorable, ¿no? Cuando la desviación es muy pequeña, podemos ayudar al paciente con un prisma, pero pues realmente en cuanto a cirugía o en cuanto a casos quirúrgicos, la cirugía no es para que mejoren los movimientos oculares, solamente es para la corrección de endotropia y exotropia para poder fomentar una binocularidad de nuestro paciente. En el manejo del Duane tipo 1, pues principalmente es la recesión del músculo recto medial del ojo afectado, va a reducir la desviación primaria y en ocasiones el giro compensador de la cabeza. Y debido a la desinervación, o sea, realmente tocar músculos contralaterales es muy controversial en el Duane. ¿Por qué? Porque la inervación no es adecuada, entonces este tipo de síndrome no va a obedecer a la ley de Hering, ¿sí? La ley de Hering nos habla del movimiento en conjunto de los músculos yunta. Entonces aquí, como tenemos una inervación inadecuada, las cirugías o los ojos no van a obedecer esta ley. Por lo tanto, si tocamos músculos contralaterales es impredecible el resultado que podamos llegar a tener. En el manejo del Duane tipo 2, pues generalmente es con una recesión del músculo recto lateral del ojo afectado, y la realidad es que en el Duane tipo 3, pues solamente se opera en caso de que haya retracción grave del globo ocular. Aquí, como hay una inervación aberrante muy grande del tercero, puede generarnos mucha retracción ocular. Entonces, si esto es demasiado, lo que se puede hacer es retraer ambos músculos rectos horizontales a la misma cantidad de milímetros. ¿Para qué? Para que generen menos tensión y no haya tanta retracción, pero realmente no vamos a hacer ningún movimiento para corregir posición, ¿no? Solamente es para que haya menos retracción. Bueno, vamos con el que sigue, que es el síndrome de Moebius. Importante mencionar que, a diferencia de los últimos dos síndromes mencionados, el síndrome de Moebius es un síndrome un poco más sistémico, sí tiene ciertas características a nivel ocular y facial principalmente, pero es un síndrome que va a tener muchas implicaciones sistémicas. Lo más común de este síndrome es una incapacidad de la aducción de los ojos, porque también está dañado el sexto, pero como pueden ver en las imágenes, también hay un daño a nivel del nervio facial. Por lo tanto, pues estos niños van a tener esta parálisis característica, ¿no? Entonces, el síndrome de Moebius o Moebius es un trastorno congénito realmente muy poco común, que forma parte de los trastornos de desinervación congénita, ¿no? Se caracteriza por una parálisis no progresiva, unilateral o bilateral de la musculatura facial, con conservación de los movimientos oculares, principalmente verticales. Los síntomas pueden ser asimétricos y, dependiendo de la gravedad del síndrome, pues pueden llegar a ser más graves, ¿no? Los nervios afectados principalmente son el sexto y el séptimo, pero pues no significa que sean los únicos que van a estar afectados. La fase característica de este síndrome es una cara inexpresiva, con estos ojos que no tienen la capacidad de abducción. En cuanto a las generalidades, pues obviamente también sabemos que pueden estar afectados más pares craneales, dependiendo de qué tanta desinervación tengamos a nivel del puente.
y pues cuando se presentan anomalías tanto en extremidades, el trastorno se conoce como Poland-Mobius. Entonces, realmente la etiología de este síndrome pues es desconocida. Se tienen tres teorías principales: la teoría vascular, la teoría de la mutación genética y la teoría de la exposición a teratógenos. Básicamente la vascular es una proteína que se llama plexina D1, que esta proteína es receptora de la membrana que desempeña un papel crucial en la vascularización del sistema nervioso durante el desarrollo fetal. Entonces, si tenemos esta anomalía en la proteína, pues no hay una irrigación adecuada en las crestas neurales, donde se ubican los núcleos tanto del sexto como del séptimo, y pues tenemos este tipo de daños, ¿no? La segunda teoría es una mutación genética en el gen PLXND1, que participa principalmente en la migración y en la proliferación de neuronas motoras, tanto en pares craneales 6 y 7, y esto nos da en consecuencia este síndrome. Y ya la última, pues obviamente exposición a teratógenos en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Lo que se menciona más es cocaína, ergotamina, benzodiazepinas, misoprostol, talidomida, son los fármacos que pueden llegar a generar esto, ¿no? Ahora, pues como consecuencia de las lesiones tanto del sexto como del séptimo, pues lo que va a generar es una fascie, la literatura lo dice como fascie de máscara o fascie inexpresiva, una incapacidad para abducir ojos, un ectropión paralítico, y también hay lagoftalmos como consecuencia de esta parálisis facial, ¿no? Obviamente, pues también tenemos que a nivel sistémico pueden estar afectados los demás pares craneales, y los defectos más asociados son el pie equinovaro, acrodactilia, braquidactilia, sindactilia, amputaciones congénitas. Obviamente también pueden presentar pliegues como epicantos más grandes, tosis, defectos en el oído externo, atrofia lingual, micrognatia, paladar hendido, labio leporino. Realmente son muchas las características que pueden tener estos bebés, ¿no? Se estima que a nivel mundial hay menos de 100,000 casos en todo el mundo. O sea, yo creo que de todos los que vamos a hablar es el más raro, y como podemos hablar, pues hay afectación a nivel de todo el cuerpo, ¿no? La clasificación, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, se divide en estos 4 grupos. El grupo 1 es caracterizado por que los núcleos del tronco encefálico son pequeños o ausentes. El grupo 2 es que se caracteriza por una pérdida y degeneración de las neuronas en el nervio periférico facial. El grupo 3 es caracterizado por pérdida y degeneración de neuronas y otras células cerebrales en áreas microscópicas de daño en el tejido del tronco. Y la cuarta es caracterizada por los síntomas musculares, a pesar de que no haya ausencia de lesiones a nivel de nervios craneales. Ahora, en cuanto al tratamiento, para empezar, este síndrome no tiene cura. Realmente, para mejorar nosotros calidad de vida de estos niños, lo que se puede hacer es una retroinserción de músculo recto medial para intentar lograr la ortoposición y que este bebé pueda llegar a tener una binocularidad. En dado caso se puede realizar una trasografía temporal para controlar problemas de superficie ocular, debido a que, como están paralizados, pues tienen una baja frecuencia de parpadeo, y reparar obviamente tanto ectropión como hacer un lifting del tercio medial facial para evitar el lagoftalmos, pues también va a beneficiar mucho la superficie ocular, evitando lesiones corneales y ulceraciones, ¿no? Obviamente estos pacientes, muy importante que se sometan a terapia conductual, porque pues realmente van a tener demasiados problemas. Y aquí yo creo que vale la pena mencionar que en este tipo de niños que pueden llegar a tener retraso psicomotor, es importante siempre pues apuntar o poder darles una visión binocular, porque un niño que tiene estrabismo empieza a hacer supresión, que básicamente, para que un cerebro haga supresión de una imagen que está en diplopia, es porque el cerebro se llena de neurotransmisores inhibitorios, principalmente GABA. Entonces, si tú tienes un cerebro lleno de neurotransmisores inhibitorios y de por sí tienes un retraso en el desarrollo psicomotor y neuronal, pues obviamente ese desarrollo va a ser todavía peor. Entonces, si tú le das a ese niño chance de que tenga una binocularidad, pues vas a darle chance de que tenga un mejor desarrollo. Y bueno, pasamos ya al último, que es la miastenia ocular o la miastenia gravis. Pues principalmente es raro que te dé
estrabismos, sí puede pasar, pero lo que más va a dar es tosis palpebral, que realmente se puede llegar a confundir con defectos de elevación por un ojo no experto, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿va? La miastenia es un trastorno inmunológico que se caracteriza por una debilidad variable y fatigable de los músculos, ¿no? La enfermedad suele ser sistémica, pero la mitad de los pacientes van a presentar los primeros síntomas de manera ocular. La fisiopatología es debido a que hay anticuerpos que reducen la cantidad de receptores nicotínicos de acetilcolina disponibles en los músculos y por eso hay una fatiga acelerada, ¿no? De manera sistémica, los síntomas más importantes son la disartria, la disfagia, la disnea, ronquera, debilidad de los músculos masticatorios y extensores del cuello y tronco. Está muy relacionado a orbitopatía tiroidea. Se presenta en el 5% de los casos de pacientes con miastenia gravis y la presencia de exotropia-tosis en pacientes con orbitopatía tiroidea, por lo general, debemos pensar en una miastenia gravis que no se ha diagnosticado, es decir, estas dos enfermedades están bastante correlacionadas. Los signos distintivos son una fatiga que va a fluctuar mucho dependiendo tanto de la hora como de los días, o sea, hay momentos en que la fatiga puede ser demasiada y hay momentos en los que los pacientes se pueden sentir sin síntomas. Suelen empeorar por la noche o con el uso constante ocular y mejoran generalmente con el descanso. El signo más común es la tosis y puede ser tanto bilateral como unilateral. Entonces, la extensión de la tosis va a variar dependiendo del día y dependiendo de la hora y dependiendo incluso del párpado, ¿no? El signo característico es algo que se llama espasmo palpebral de Cogan. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a hacer al paciente que siga algún objeto con los movimientos, vamos a iniciar un movimiento sacádico en el que vamos a pedir al paciente que voltee hacia abajo y poco a poco vamos a ir elevando nuestro objeto hasta que en el momento en que él llegue a una posición de mirada hacia arriba, va a generar este espasmo palpebral en el que el párpado va a subir un poco más. Eso es patognomónico de la miastenia gravis. Obviamente el aumento de la tosis, que quiere decir cuando el párpado que tenga más tosis, nosotros lo elevamos de manera manual, el párpado que tenga menos tótico va a caer. Eso también es una prueba que podemos hacer en el consultorio. Y también medir la fatiga de la tosis. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a medir nosotros la tosis mediante la distancia margen reflejo y vamos a pedirle al paciente que mire hacia arriba 1 minuto. Esto va a generar una fatiga a nivel muscular y en el momento en que nosotros le pidamos que vuelva a ver de manera normal en ortoposición, vamos a medir de nuevo la distancia margen reflejo y si esta distancia disminuye, o más bien aumenta la tosis, es una prueba pues considerada positiva. Ahora, pues realmente frecuentemente van a causar diplopia en estos pacientes. Esta diplopia va a ser variable durante el día como durante de un día a otro. El patrón de motilidad ocular va a ser similar a una paresia, es decir, habrá momentos en que el paciente no pueda generar un cierto movimiento, pero no va a generar como tal un estrabismo, es decir, va a tener dificultad a ciertos movimientos, pero esto va a ir dependiendo. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene dificultad para hacer ciertos movimientos oculares y ustedes no lo relacionan ni a un traumatismo ni a ninguna otra enfermedad sistémica inflamatoria, lo que pueden hacer es citarlo en algunos días y volver a ver ese mismo patrón de movimientos y si el patrón no tiene nada que ver, pues hay que pensar en miastenia gravis, ¿no? Y por eso aquí menciono que cualquier patrón tanto cambiante como de diplopia, tosis, pues hay que pensar en miastenia gravis, ¿no? Los pacientes con miastenia ocular, la debilidad del orbicular de los ojos puede ser crucial para diagnosticar porque no hay otra correlación con otro tipo de oftalmoplegias y también para poder distinguir nosotros entre una miastenia, por ejemplo, y una parálisis completa del tercer par, lo que nosotros vamos a tener muy en cuenta es la pupila. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una parálisis completa del tercer par, no vamos a tener movimiento pupilar. Entonces, en miastenia no se va a ver afectada la pupila. ¿Por qué? Porque el receptor, recordemos, son los receptores nicotínicos, los que están
afectados a nivel de la miastenia gravis, mientras que la pupila va a tener receptores muscarínicos. Por lo tanto, si nosotros tenemos dificultades de movimiento, pero la pupila está conservada, podemos pensar en una miastenia o en una parálisis del tercero incompleta, ¿no? Y obviamente si el patrón es cambiante, pues descartamos la parálisis incompleta. El diagnóstico, pues a nivel sistémico, pues mediante signos y síntomas típicos, ¿no? Existe una prueba farmacológica mediante la superación del bloqueo por dando una serie de fármacos que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estos son el cloruro de hidrofonio y el metilsulfato de neostigmina. La realidad es que este tipo de pruebas, pues yo no las recomiendo que se haga en un consultorio por un oftalmólogo, porque este tipo de pruebas, los fármacos tienen ciertos efectos secundarios que pueden ser desde una bradicardia hasta un broncoespasmo, una crisis colinérgica, un paro respiratorio o síncope. Entonces, yo creo que para manejar este tipo de efectos secundarios se tiene que hacer a nivel hospitalario, donde se pueda pues resolver cualquier tipo de complicación, ¿no? Serológicamente, obviamente, vamos a tener títulos elevados de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina o anticuerpos antiquinasa específica del músculo. Y pues ya en una manera más sistémica, una electromiografía, vamos a poder también diagnosticarla, ¿no? De manera sencilla en el consultorio, ¿cómo podemos hacer? Hace rato yo les dije algunos cuantos signos que podemos hacer, que nos pueden orientar al diagnóstico, pero aquí estas son como las pruebas más importantes, ¿no? El sleep test básicamente es, nosotros vamos a medir la tosis de nuestro paciente con la distancia margen reflejo y vamos a dejarlo descansar con los ojos cerrados durante 30 minutos. Es una prueba sí un poquito larga, pero pues nos puede ayudar mucho. Una vez que el paciente mantuvo los ojos cerrados en reposo total durante 30 minutos, repetimos las mediciones y si la tosis disminuye debido al descanso, pues es una prueba positiva. Y la más sensible es el ICE-PAC test. El ICE-PAC test tiene una sensibilidad de hasta el 90%. Lo que vamos a hacer es colocar sobre los párpados una compresa de hielo, aproximadamente unos 2 minutos. Igual vamos a medir la tosis previo a la exposición con el hielo. Y después, si la tosis mejora de 2 milímetros o más, estamos hablando de que es un resultado positivo también, ¿no? Entonces ya con eso sabemos que podemos pensar en miastenia, ¿no? Ahora, pues importante, ya un poquito más sistémico, no tanto oftalmológico, los pacientes con miastenia gravis pueden desarrollar timomas, entonces es importante siempre hacer una tomografía computarizada para descartarlos, a pesar de que los timomas malignos no son tan comunes, sí se pueden llegar a presentar, entonces si tienen algún paciente con miastenia gravis, pues hay que mandarlo, ¿no? Y pues debido a que esta es una enfermedad sistémica autoinmune, pues tiene concordancia con otros trastornos autoinmunes. Entonces, hay que ver desde algo tan sencillo como la orbitopatía distrioidea, como hasta lupus y artritis, ¿no? El tratamiento sintomático no farmacológico para la tosis puede ser desde el uso de un parche o incluso una muleta para tosis. Esto es como una pequeña órtesis que se coloca en el párpado que nos ayuda a que la tosis sea menor, o prismas en caso de que haya desviaciones muy pequeñas. El tratamiento farmacológico de elecciones son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero también se pueden ocupar corticoides o inmunosupresores, ¿no? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa son la neostigmina y la piridostigmina, y de manera ya sistémica como inmunosupresores se puede usar azatioprina, ciclosporina, micofenolato, tacrolimus, metotrexate, incluso se pueden ocupar agentes biológicos como el tocilizumab o el rituximab. Obviamente, en cuanto al tratamiento, pues la timectomía se realiza en pacientes que tengan timomas. Obviamente, en ocasiones hay necesidad de, si los títulos de anticuerpos son muy altos, se pueden realizar terapias con inmunoglobulina o incluso plasmaféresis. Siempre hay que atender a estos pacientes tanto con reumatólogo como con neurología, porque lo más peligroso de la miastenia es que pueden hacer crisis de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Y pues importante mencionar que hay pacientes que no evolucionan a miastenia sistémica, es decir, que se quedan solo con miastenia ocular, pero sí es importante el seguimiento, o sea, que esos pacientes no se nos pierdan, porque a pesar de que hay pacientes que pueden llegar a tener más de 2 años con miastenia ocular, no significa que no puedan desarrollar una miastenia a nivel sistémico, ¿no? Entonces, siempre apoyarse de
del reumatólogo y del neurólogo. Y de momento eso sería todo de mi parte. Son 4 temitas, pues la realidad es que agarré todo lo más importante para que no fuera tan larga, tan tediosa, tan aburrida la clase y pues darles lo que va a servir, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, Alfred. Va, qué bueno. Buena clase, Alfredo. Nada más quería comentar algo que es importante para la miastenia gravis, y todo esto, tener en cuenta que el paciente no está dilatado, porque sabemos que el TP tiene fenilefrina, entonces la fenilefrina lo que hace es contraer el músculo de Müller. Entonces muchas veces puede que esta tosis como que se esconda, entonces puede que el paciente no esté con tosis por el TP, entonces nada más tener esto en cuenta. Muchas gracias, chicos, por la clase, muy buena. Entonces, nos vemos mañana, por favor. Sale, bye. Gracias. Adiós. Buenas noches. Muy buena clase, Alfred. No, que amigo, qué bueno que les gustó.